su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Buenos días, República Dominicana. Estamos de nuevo en su programa Paneo Semanal, agradeciéndoles a todos nuestros queridos oyentes su sintonía que amablemente nos dispensan todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Y como siempre nos pueden seguir en las redes sociales de Paneo Semanal, Twitter, Instagram y YouTube, y a través de las redes de RCC Media. Aquí le damos la bienvenida y saludamos a nuestro querido hermano Eliseo Almanzar, que se encuentra en Italia, compareciendo en sus obligaciones académicas. Buenos días, Eliseo. Buenos días a todos nuestros teleoyentes, a ti, Luis, y a nuestros compañeros de cabina, Humberto y los demás que están ahí. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes, esta vez desde Génova, Italia. Muy bien. Ya tú sabes, con un clima, hoy la temperatura es un poco más agradable. Estamos en 12, hace frío, 10, parece, 10, 12 grados. 10, 12 grados hoy. Hemos respirado un poco porque esta semana nos ha dado duro el frío. Frío 5 o 6 grados. Bueno. Pero hoy está en 10 o 12 soleado. Así que está muy agradable la temperatura. Qué bueno, Eliseo. Te deseamos los mejores de los éxitos y esperamos que nos acompañes todos los sábados. Los sábados que vas a estar desde allá, que nos acompañes por la vía virtual. Gracias a la tecnología es posible que nos acompañes como si fuera en el estudio. Así es. Aquí voy a permanecer unas cuantas semanas. Estoy agotando una agenda académica, como tú señalaste previamente, en la Universidad de Génova. Y en eso, compartiendo con estudiantes y profesores de otras nacionalidades sobre temas jurídicos, políticos de relevancia. Volviste a la época de estudiante de nuevo, después de tantos estudios. El conocimiento es continuo y no se termina nunca. Bueno. Uno nunca recuerda que nosotros repetimos mucho una frase de Epicteto, que decía que es imposible para un hombre aprender lo que ya cree que sabe. Entonces, sí. Nosotros hay que seguir aprendiendo. Sí, aquel filósofo que dijo, mientras más aprendo, más sé que no sé nada. O sea que mientras más aprendo, más sé que no sé nada. Bueno, pues seguimos entonces nuestro desarrollo de nuestro programa. Vamos a lo nuestro. Sí, como acostumbramos a nuestros teleoyentes, las noticias internacionales que en el día de hoy forman parte de los primeros titulares, de los más grandes titulares de los diarios internacionales y nacionales. Pues hace pocas horas hizo erupción un volcán en Tonga. Se pudieron captar por primera vez las imágenes de este volcán. Volcán submarino. Un volcán submarino, correcto, que está por debajo del agua y que pudo ser captado por los satélites meteorológicos en las cercanías de las islas de Tonga, el reinado de Tonga. Tonga es un archipiélago de alrededor de 169 islas, de las cuales solo 96 están habitadas. Con 70,000 habitantes. Exactamente, muy pocos habitantes, pero está localizada en una posición de riesgo, porque está justo en las fronteras donde se unen las placas tectónicas del Pacífico y la placa tectónica de Australia y el Pacífico, y están en esas proximidades donde se desarrollan muchos fenómenos telúricos de gran importancia, y en esta ocasión se ha activado un volcán submarino
que ha provocado temblores de alrededor de 7.1 en la escala de Richter y varias secuelas más. Pero lo más importante para estas islas es que el nivel del mar que tienen esos terrenos es muy bajo, es decir, no son como en parte de nuestras islas caribeñas que tienen algún tipo de farallón por encima del mar. Estas islas, y para los que han visto las propagandas turísticas de Bora Bora y todas estas islas del Pacífico, se dan cuenta que el nivel del mar de los terrenos es muy bajo, de manera que los tsunamis pueden hacer estragos. En esta ocasión, que se han producido ya pequeños tsunamis, pequeños relativamente, porque 2-3 pies de tsunamis son devastadores en estas pequeñas islas que tienen se habla de Uh-huh. Se habla de 1.2 metros las olas, la altura que han alcanzado, y el problema, la diferencia de los tsunamis que se producen por este tipo de fenómenos con los tsunamis tradicionales es que cuando cuando el tsunami es por un sismo provocado por movimientos de placas tectónicas, el peligro es una réplica. Sí. Pero aquí el peligro es otra explosión que no se sabe realmente la magnitud que pueda tener. Claro, porque el volcán está activado y se mantiene todo el tiempo, y aquí lo que incide es las energías que desata, y se mantienen todo el tiempo. Recordemos el volcán en La Palma, que hace pocos días cesó la actividad en La Palma, en el Atlántico, en las Islas Canarias, que se mantuvo durante 80 y pico de días, 87 días continuamente haciendo erupción. El problema de los volcanes es que cuando se activan, se mantienen constantemente haciendo erupciones, y en muchas ocasiones esas erupciones son violentas y desprenden energía de manera violenta, y como está por debajo del mar submarino, pues lo que hace es que las olas provocan tsunamis en las islas que están a todo alrededor. En el 2010 ocurrió también un tsunami de triste recordación, porque el 20 de agosto de 2010, en las islas Samoa y todos esos archipiélagos que están en el Pacífico, y provocó daños cuantiosos. O sea que esperemos que esto no se empeore, que se mantenga de manera calmada el volcán y que no haga mayores estragos. Así es. Bueno, y teníamos también noticias por la zona de Rusia. De Rusia, ya hablamos. Tu amigo Putin. El amigo Putin, que está bastante activo, hace unos meses que está muy activo, ya lo comentábamos la semana pasada, lo que yo pronostico que podría ser una primavera rusa con muchas ciudades que están inestables. Ya vimos el asunto de Kazajistán, que está bastante inestable, Bielorrusia, que son el resultado de una post-unión de repúblicas soviéticas socialistas. Es decir, lo que durante años fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se había mantenido en unos regímenes dictatoriales, autoritarios y con relativa calma, y últimamente han estado inestables. Hay mucho movimiento en las repúblicas soviéticas socialistas, sobre todo el asunto de Ucrania, que no tiene que ver con desestabilidad, pero que estuvo desestabilizado desde la anexión de la península, la península de Crimea, ¿verdad?
al sur de Ucrania, y que a lo interno de Ucrania se están desarrollando unos movimientos subversivos que plantean la vuelta de Ucrania hacia Rusia, la vuelta de las relaciones, la vuelta de la dependencia a Rusia. Y entonces... Bueno, porque es un tema de identificación, y eso lo hablamos el sábado pasado. Recuerda que más del 35% de la población ucraniana, primero, habla ruso, sí, y segundo, se identifica más con Rusia. Y eso se entiende por muchas razones. Es un tema de identificación generacional. Todo el tiempo han estado conectados a los rusos, y evidentemente eso produce un efecto en la población. Así es. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque precisamente la noticia que está esta semana y estos últimos días es las conversaciones que están teniendo los miembros de la OTAN con Rusia y las demandas de Rusia y las demandas de la OTAN. La OTAN, un conglomerado de países que se crea para enfrentar o detener la influencia de la Unión Soviética en algún momento. Por tanto, están los Estados Unidos, la mayoría de los países europeos, y después se ha ido expandiendo con los países balcánicos, y se ha ido expandiendo lo que Rusia ha entendido, y así lo ha manifestado, que es una amenaza a la posición la posición de seguridad frente a Rusia. Lo que Rusia está demandando es que la OTAN no se extienda más allá hacia el este. Es decir, básicamente, que Ucrania no forme parte de la OTAN y que no se siga expandiendo la OTAN, porque Rusia entiende que debilita su posición de seguridad. Y la gente diría, bueno, la OTAN dice, eso es innegociable, porque nosotros no podemos hacer que Ucrania no forme parte, es decir, tiene hegemonía, tiene su propia soberanía, y no podemos decirle, tú no tomes esa decisión de participar o no en un organismo internacional. Sin embargo, Rusia dice, no, yo necesito garantías de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN, porque al hacer frontera con Rusia, eso significaría que la OTAN, y así ha sido tradicionalmente, es un organismo que le permite a los Estados Unidos colocar bases militares en esos países. Y entonces Rusia se siente amenazada por la posibilidad de que en la frontera cercana de Rusia, más hacia el este, puedan los Estados Unidos poner armamentos ahí. Y entonces Rusia ha tomado la decisión de militarizar con 100,000 y tantos soldados las zonas fronterizas, amenazando de manera virtual, porque no lo ha manifestado, pero amenazando que pudiera intervenir. O sugiriendo. Sugiriendo, porque esa es la manera. Dejando abierta la posibilidad. Algunos expertos están hablando de el fracaso de la diplomacia post-Guerra Fría, que no, por lo menos durante la Guerra Fría habían unos indicios de conversaciones diplomáticas que surtían resultados, pero ahora la retórica se endurece y se ha trasladado a las redes. Y entonces los organismos, los encargados de relaciones exteriores de los países hablan a través de Twitter. Y entonces la retórica que utilizan es una retórica fuerte, violenta, que... También, Luis, lo que sucede es que en el periodo posguerra fría, la credibilidad de las instituciones internacionales, ONU, la misma OTAN, etcétera, pasando por todo el abanico de instituciones, no estaba tan afectada como se encuentra hoy en día.
el marco regulatorio del derecho internacional no había sido sometido a tanto estrés y tanto cuestionamiento como al que ha sido, como el que ha sido sometido desde la Guerra Fría hacia acá. Eh, en, en el derecho internacional se ha actuado mucho con una, más bien con una ética situacional. ¿Y qué es una ética situacional? Bueno, se atiende al objetivo, se busca un objetivo X que suene bonito, restaurar la democracia, salvar vidas, y entonces se violan todos los procedimientos y todas las leyes en pos de eso. En algunos casos resulta cierto, pero en muchos otros casos vemos que no resulta. Entonces, por la cantidad de casos en los que esto no ha resultado, se ha minado la credibilidad institucional y se ha quedado sin árbitro el derecho internacional. Ya ni los ciudadanos ni los estados respetan a las instituciones internacionales, por eso todo el mundo decide actuar por su cuenta. Y eso es lo que estamos viendo en este conflicto entre los rusos y la OTAN. ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Para qué se creó la OTAN? La OTAN se creó para combatir a los rusos. O sea que es justo, es lógico que los rusos reaccionen de esa forma ante la expansión de la OTAN, porque es su enemigo el que se está expandiendo y se está acercando a su frontera. Así es, y la OTAN, como tú bien dices, que se crea con un fin específico, con espíritu militar, pues se ha expandido con países que antes formaban parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por lo tanto, la unidad de la OTAN también está cuestionada, porque hay países que son parte de la OTAN que tampoco están 100% de acuerdo con las políticas de la OTAN. Es que la OTAN no decide por mayoría de votos. Quien decide las cosas en la OTAN son los Estados Unidos. Estados Unidos. En eso tenemos que estar claros. Y así es. Quizás si la OTAN la hubiesen transformado en una entidad de ayuda, de cooperación, de asesoría, de apoyo, probablemente la retórica no fuese tan incendiaria, la retórica anti-OTAN no fuese tan incendiaria como lo es hoy en día. De hecho, y esa es una de las cosas que hay que analizar de las diferencias de la diplomacia de la era del mandato de Trump en la diplomacia de Biden. Trump, a mi juicio, tenía una idea más clara de lo que era la OTAN. Incluso Trump llegó a sugerir que los europeos pagaran por la seguridad que la OTAN le brindaba. Amenazó con dejar de pagar y dejar de subvencionar a la OTAN, porque decía que no le sirve a los intereses internos de los Estados Unidos. Y hay que recordar también de Trump, es cierto. Y hay que recordar de Trump que en algún momento tuvo lazos que le ayudaron en su campaña con Ucrania, porque utilizó, y eso fue parte del impeachment que le hicieron a Trump, sus relaciones con Ucrania para perseguir al hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Y además de eso, Luis, o sea, porque veamos una cosa, ¿quién fue que expandió la OTAN hacia el este? Fue la administración de Barack Obama, fueron los demócratas. Sí. O sea, quien ha utilizado la OTAN como ariete contra los rusos son las administraciones demócratas. Así es. No las administraciones de Trump, que en teoría, y por tema de marketing político y de retórica, a Trump se le atribuye un discurso más belicista. Sí. Pero sin embargo, quien en la práctica ha tomado medidas concretas, accionado en esa dirección, han sido los demócratas. Así es, y los demócratas son los que hoy, a través de su presidente Joe Biden, lo que están diciendo y están anunciando que Rusia probablemente tome acciones de lo que ellos denominan bandera falsa o false flag, que son incursiones que los países hacen presentándose como enemigos, invadiendo territorios para que le permita a esos
esos países tomar acciones. Es decir, aparentar que el enemigo te ataca para tú poder devolver el ataque. Y eso es lo que se llama false flag war, la guerra de falsa bandera, donde ya los Estados Unidos, y lo ha dicho, autoatacarse. Autoatacarse pretendiendo que es el enemigo que te ataca para posibilitar una reacción y justificar una reacción y entonces desatar un conflicto bélico. Eso lo acaba de decir ayer los Estados Unidos, diciendo que Rusia pudiera tomar medidas de bandera falsa para pretender que lo atacan y entonces justificar un ataque. ¿Y por qué solo los rusos pudiesen hacer eso? No, lo han hecho todos, incluyendo los Estados Unidos. Una pregunta tonta que no es tan tonta, ¿no? ¿Por qué solo los rusos pudiesen hacer eso? Quizás están justificando eso. Los americanos quizás están justificando ese tipo de cosas, poniéndose adelante, diciendo que los rusos pudieran hacer eso. Claro. Lo cierto es que Ucrania en los últimos días ha sido objeto de ataques cibernéticos contra todos los sistemas gubernamentales de Ucrania. Es decir, la mayoría de las páginas web gubernamentales de Ucrania han sido objeto de ataques cibernéticos y han logrado penetrar en las páginas poniendo mensajes de que algo grande se acerca o de que lo más grande todavía no ha llegado. Es decir, amenazando de que los ataques pudieran ser mucho mayores. Es decir, Ucrania ahora mismo está siendo objeto de esos ataques cibernéticos que obviamente la comunidad internacional dice que se originan en Rusia y que ha ocurrido anteriormente. Es decir, que este conflicto está poniendo a los noticiarios en Europa y en todo el mundo diciendo que la guerra se acerca, que ya estamos en un periodo de guerra. O sea que se está recrudeciendo el panorama militar. Yo creo en lo particular que no va a pasar mucho de ahí. Esta es la forma en que se manejan hoy en día los países. Este es el tipo de guerra que se da, amenazantes cada vez más, pero que al final no le conviene a ninguna de las dos partes entrar en conflictos militares, sobre todo en una situación económica como la que pasan en los países, en la mayoría de los países, que hay una inflación altísima. Es lo que los norteamericanos, yo pienso lo mismo que tú dices, porque pienso que es lo que los norteamericanos definen en el argot militar como un conflicto MDA, que es el Mutual Destruction Assured. Exacto. O sea, ahí va a quedar, se van a destruir ambas partes. Y me parece que el intento de conservación o de autopreservación prevalecerá sobre cualquier otra cosa. Ahora bien, cada quien tiene que sacar su garra y enseñar sus músculos y entonces al final llegar a un entendimiento. Pero te reitero, el derecho internacional está siendo puesto a prueba constantemente, está bajo un estrés constante, valga la repetición, porque se actúa mucho bajo la lógica de actuar primero y legalizar o no después, de acuerdo a los intereses. Entonces, siendo así, es difícil establecer un marco de previsibilidad de qué es lo que se puede o se debe o no hacer, o qué es correcto o no, o qué es legal o no en el marco internacional. Así que todo se vale, en pocas palabras, y después hablamos. Así es. Y bueno, la otra noticia con respecto a ese mismo tema es que Rusia no descarta la movilización de tropas y armamentos a Venezuela y a Cuba. Y diría, ¿pero a qué viene eso? Y es que bajo el razonamiento ruso, es que tener tropas y armamentos en Ucrania de parte del enemigo equivaldría
a que Rusia hiciera acuerdos con Venezuela y Cuba y desplazara armamentos y militares a esos dos países tan cercanos. Y en medio de esa idea que tú planteas, o de esa intención que tú planteas, se cuela Daniel Ortega, que invita a un disidente, a un ciudadano iraní a Nicaragua, un dirigente iraní que está acusado de unos asesinatos en Argentina, o sea, sindicado como terrorista al servicio del gobierno iraní, para tratar de pescar en río revuelto. Exactamente, él quiere meterse en la colada. Claro, meterse en el sancocho ahí. Yo no lo invito si ustedes me dan algo también. Exactamente, pero como aquí van no a repartir solamente ahora. diciendo, no solamente Cuba y Venezuela, también puede ser aquí. Piensen en eso. Sí, exacto, mírenme a mí aquí estoy yo puedo recibir tropas de ustedes. Exactamente. Obviamente que la comunidad internacional diría, no, pero eso es un absurdo, ¿cómo va a ser? Tropas rusas en Venezuela y Cuba. Bueno, pero es exactamente lo mismo que ponerle armamentos y tropas en Ucrania en la misma frontera de Rusia, que es lo que hace la misma lógica. Es la misma lógica, y por eso Rusia inteligentemente dice, bueno, yo no descarto entonces poner armamentos en Cuba y en Venezuela, porque pudiera ser lo mismo. Y entonces esa es la retórica y la lógica que está imperando en Europa del Este en estos momentos. O sea que vamos a ver cómo se desarrollan esos temas y nada, que impere la sensatez. Así que... Bueno, ahí lo que va a imperar es lo que convenga. Exactamente. Al final tú verás que eso se va a resolver de acuerdo a las conveniencias de las potencias. Así es. Y bueno, vamos a irnos a nuestra primera pausa en el día de hoy y volvemos en breve. Paneo.